En este vídeo vamos a conseguir la semilla más secreta de todo Grow Garden. Hablamos de la Gran Volcania. Pero antes de empezar, déjame decirte que en Bloxburg puedes comprar cosas más baratas como mapaches, y si utilizas el código de descuento BERT tendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Te dejo el link en la descripción. Que para craftearla se necesita 2 Ember Lilies, un huevo de dinosaurio, un paquete antiguo y $900.000. Prácticamente la broma te sale por muchísimo dinero y es muy probable que sea la más cara. Ahora, para poder craftear esta semilla necesitamos tener la máquina actualizada al máximo, a full, para poder desbloquearla. Y una vez hecho, la crafteamos. Hay que dar un paquete, 2 Ember Lily, que agarraros, fijaros lo que cuesta cada una de las que voy a dar, 4 billones, y la otra 200 millones. O sea que bastante caro me va a salir la plantita a mí. Dale un like para que al menos me salga gigantesca. Y además utilizaremos métodos secretos para hacerla gigante y con el mayor número de mutaciones posible. Y el huevo también lo ponemos, damos 900 millones y ahora sí, en 44 minutos conseguimos esta planta tan cara. Dime en comentarios por cuánto me ha salido la broma. Aquí la tenemos, compas. La conseguimos, Gran Volcania Crafted. Este es el diseño que tiene. La verdad es que cada vez se curran un poquito más lo que es la forma. Como veis, bueno, tampoco es nada del otro mundo. Es un hexágono en vez de ser una hoja. Lo que sí que va a pasar ahora es que me va a poner un poco triste porque tenemos que decir adiós a prácticamente todo nuestro jardín. Primero de todo, voy a colocarlo, ¿vale? Antes de nada, para no tardar 80 siglos. Vamos a meterle algún básico y vamos a meterle también algún máster. Tenemos 7 másters, o sea que vamos a meterle por lo menos 2 másters. Y ahora que vaya creciendo. Toma, crece, hijo mío, crece. Ya va por un 8%, un 10. ¡Let's go! Porque voy a utilizar un método muy guapo con unas mascotas para que sea gigantesco. Pero al haber tantas plantas, se nos va a complicar un montón. Por lo tanto, tenemos que despedirnos de todas. Adiós, girasol de 5 billones. Adiós, champiñón de 10 billones. Hoy es un día triste, pero me da igual porque ya tenemos plantada nuestro gran volcán. Y esta no es ninguna planta real. No me vais a funar en los comentarios. Voy a utilizar muchísima regadera. De hecho, ya no me queda apenas. Me quedan 60, 65, 50 y va por un 35% de progreso ahora mismo. O sea que aún queda bastante para conseguir que crezca mucho. Bueno, mira, un 41%, 42%. Vamos a hacer una aperturita pequeñita de 2 cosméticos que tenemos por aquí. Tanto uno por aquí. No puedo, tío. Estoy hasta siempre la misma historia, tío. Tengo que eliminar cosas porque estoy siempre lleno. Ahora sí, no ha pasado nada. ¡Ojo! Doradito y... una poción de jugo de Harry Potter. Ya tenemos la semilla Gran Volcania 100% crecida. Solo falta que empiece a crecer de aquí, pues lo que son las ramitas de la planta. Ahora lo que vamos a hacer, el método increíble que utilizaremos será el de poner Triceratops. Pero además de una forma un poco complicada y es algo difícil, pero lo vamos a intentar. Cada 20 segundos hay que colocar uno. Así que ponemos uno, ponemos otro. Ya están los 7 colocados. Ahora lo que tenemos que hacer, el objetivo es que justo cuando vayan a embestir esta planta hay que colocar un máster y además quitar todas las plantas que tengamos aquí puestas para que golpeen y crezca instantáneamente con el máster. Una forma bastante rara que no lo entiendo muy bien, pero hace que esto sea extremadamente gigante y vamos a intentarlo de esa manera, la verdad. De hecho, fijaros, para que lo veáis un poco mejor, él también utiliza Mooncatch. Yo no lo voy a hacer, pero fijaros lo grande que es. O sea, si eso es verdad, hay que hacerlo. De hecho, fijaros que hay que estar muy atentos y de hecho yo ya me he equivocado. Le tenían que haber golpeado, que de hecho van a hacerlo, pero claro, al estar ya crecido no me sirve. Tiene que ser justo milimétrico todo, tío. A ver, amigos, esto que tenemos ahora mismo es una auténtica poronga. No es nada grande, son bastante pequeñas las dos. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a tener preparado por aquí un máster, que yo no sé si va a valer esto, pero lo voy a tener preparado. En 10 segundos viene Gigi. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a recoger ahora mismo todos y cada uno de los bichotes estos. Y cuando venga, yo voy a poner aquí un máster. Ahí está. En teoría, cuando golpee, que viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. ¿Va a hacer algo? ¡Pum! ¡Epa! ¡Lo hizo, amigos! Ahí está, mirad. Acaba de hacerla gigantesca. No mucho, tampoco demasiado, la verdad. De hecho, vale un montón esta de aquí. Vale 1 millón, pero aún le queda por crecer un 71%. La otra vale alrededor de unos 600.000. No es muy grande, la verdad. El método, como acabáis de ver, funciona. Ahora, hay que tener también un poquito de suerte, yo creo. Aunque lo bueno es que de todas las que tenemos por el momento, esa es, sin lugar a dudas, la más grande. En breves, esta podrá
a irse a la verga y conseguir algo más grande. Vamos a intentar otra vez hacer el método. Tenemos 2 plantas que vamos a quitar. Esta de ahí me la voy a quedar por el momento, que es como la más grande que hemos sacado. Vale, en 30 segundos va a atacar un Triceratops y en 35 otro. Perfecto, esos son... Bueno, no me importa demasiado. Hay que estar al loro porque hay que quitarlas rápidamente, meter todos estos aspersores y ya está. Recojo todo, pongo y pongo. Ok, vale, van a hacer embestida en breves. ¿Quién viene? ¿Viene alguien? No, tío, se han ido al otro. Vale, ya vienen. Por favor, dime que funciona, tío. Dime que no la he liado. ¡Oh, esto! ¡La Virgen! ¡Lo hemos hecho, chavales! ¡Lo hemos hecho! Fijaros, uno dorado y otro todavía más grande. Pero este que nos acaba de salir es grandísimo. O sea, tengo que mirar hacia arriba y está bugueado para que os hagáis una idea lo grande que es esto. Ahora sí, funcionó el método secreto. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es meter mutaciones como un auténtico loco. Pero antes quiero saber el precio base que tiene esto. Este tiene 2 millones de base y el dorado tiene... ¿Qué dices? Si dejas tu like y te suscribes ahora mismo, te lo muestro. ¿Lo has hecho? ¿Te has suscrito? Perfecto. 3, 2, 1. 25 millones de base que tiene esto. Esto es muy loco, ¿eh? Además, ya que estamos, vamos a aprovechar y vamos a añadirle alguna mutación, que en este caso a esta ya tenemos una mutación, la de oro. Así que perfecto, ya estoy contento con eso. Vamos a meter un aspersor de miel y uno de chocolate. Ahí está. Ahora tenemos un poquito más de dinero. Dios, esto va a ser muy loco lo que va a costar. No tiene ningún tipo de sentido. Pero es que ninguno de los dos, pero en especial el grande, es mucho. Vamos a meterle, atentos, el Amber, Pack a Pound. ¡Wow! Lo que vale. El Cloud Touch, Pound. En el momento en el que le metas Socket, esto va a ser una ida de olla. 3, 2, 1, efectivamente, ida de olla. Ahora que ya tenemos todo crecido, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar todos los Triceratops, ya no os quiero para absolutamente nada. Ahora vamos a meter, que si el Pack B, vamos a meter también al T-Rex, simplemente por una cosa en especial, y es que copia mutaciones y se las pega a otras. Entonces lo que vamos a hacer con esto es quitar el favorito a una de estas. Por ejemplo, me da igual, mirad, vamos a quitársela a esta de aquí, que tiene mutaciones muy chulas. Entonces el T-Rex va a coger de esta y se la va a pegar a otras de las que tenemos aquí del volcán. Añadiremos un pterodáctilo, añadiremos un lo diré en algún momento. Añadiremos un pajarraco volador. También la mutación de Chilet, que tampoco es algo que creo que sea la mejor de todas. Voy a meter las máximas que pueda en tiempo récord. Packatown, ya ves tú, tampoco ha cambiado demasiado. Vamos a ver si el dinosaurio volador le mete alguna mutación guapa, porque tiene que hacer en breves la del viento y también la del twist. Así que vamos a ver. Allá va. En pocos segundos deberá hacer algo. Ahí va. Ahí está. Bien. Ha añadido una. No ha añadido la otra. O sea, solo ha añadido una. Habrá aumentado a lo mejor unos 30 o 40 millones. Tampoco es demasiado, la verdad. Tampoco es poco. Vamos a añadir otra mutación, porque el mapache que hemos conseguido antes no me ha gustado demasiado. Así que, ¿por qué no? Tenemos aquí otros 5 tiros de estos. Toma, 1, 2, 3, 4 y 5. Te vienes conmigo. Y a la incubadora, hombre. Y dame Rainbow. Venga, marchando. Y ya tengo preparadas próximas mascotas. De hecho, vamos a abrir uno. Me acaba de dar un Parasaurus, el más malo de todos. Compas, tengo que daros una mala actualización. Dejé toda la noche el ordenador encendido. No sé las horas que llevaré, pero por problemas de Grove Garden no estuvo mucho tiempo en el juego. Así que nada, por esa parte. Pero todavía hay algo peor, y es que no hemos conseguido muchas mutaciones. De hecho, hemos quitado mutaciones a esta y se las han puesto a esta otra, y esta vale 4 billones. Esta de momento vale 1 billón y es 3 veces más grande. Y no sé cómo he tenido tan mala suerte. Bueno, sé que ha sido el T-Rex Nani, así que he tenido que volver a hacer un spray de mutación para dárselo a esta. Ahora esto vale unos 3 billones, que no es tanto como valía al principio, que creo que valía un pelín más. Hemos conseguido alguna mutación como la de Bloodlight, la de Moonlight y Ceramic, pero no hemos conseguido tampoco nada más. De hecho, hemos perdido hasta la mutación de Amber, tío. O sea, es que hemos perdido absolutamente todo. No me renta poner el T-Rex. Fijaros, ahora cuesta casi 4 billones. También hemos perdido la mutación de Cloud Touch, tocada por las nubes. Ahora sí, cuesta 4 billones. Pero el T-Rex, tío, ¿qué estás haciendo, tío? O sea, me ha enfadado bastante. Así que, T-Rex, vete un rato a la Pokédex. Me ha tocado otra vez hacer una mutación de estas de Chilet, que no sé si van a funcionar. Yo siempre voy a metérselo, pero no noto mucha diferencia. Mirad, 4, 1, 0, 1. Vale, a ver, Pound. Y ahora
4127, ¿vale? Un pelín, tampoco una locura. Solo que ahora cuesta bastante menos que antes. Pero confío en que nos salgan algún par de... Mira, acaban de mutar, por ejemplo, el Verdant, una de estas. Pero confío bastante en el objetivo, la meta, el camino. Conseguir que esto valga bastante más. Que de hecho cuestan bastante. Lo que pasa es que esta es bastante más pequeña y esta es muchísimo más grande. 6 horas y 34 minutos después, tenemos una actualización que os va a encantar. Y es que tenemos varias mutaciones nuevas en la parte de la izquierda. La primera y menos importante, esta de aquí, costando casi 1 billón. Uy, vaya golpe del SPG. La segunda, amigos, y sorpresa, es esta de aquí, costando 9 billones. Tenemos desde Gold a Celestial, Tempestuous, que no sé cómo la he conseguido, la verdad. Paradisal es la mezcla de 2 y algunas más hacen un total de unas 10. Pero esta cuesta 9 billones. ¿Cuánto cuesta la de la derecha? La de la derecha cuesta... ¡pau! 13 billonzacos, teniendo muchísimas mutaciones y además una doble fila. De normal solemos tener a lo mejor lo que es una fila y ya está, pero yo he desbloqueado la segunda fila por haber hecho más de 15 mutaciones. Tenemos Gold, Celestial, Tempestuous, Socket, Chocolateada, Bloodlight, Paradisal, Amber, Personificado, Hot, Gase, Frozen, Sandy, Moonlight, Telemati, Pollinated, Disco, Coach y... Tu mamá. Esto todo lo hemos conseguido gracias a las mutaciones de las mascotas que tenemos por aquí, además de mutaciones que han estado dando el T-Rex, que ha estado copiando y pegando el T-Rex desde este Pomblosón a esta de aquí y así básicamente. Así que la verdad está bastante bestial, pero si en 6 horas hemos conseguido esto, vamos a esperarnos unas cuantas más. Evento de mutación de Aurora. Venga, confío. Última actualización, vamos a enseñaros las mutaciones que hemos conseguido. La flor del Gran Volcania de la derecha vale 1 billón. Tampoco vale demasiado, hay que tener en cuenta que no tiene oro. Por lo tanto, esto hubiera sido bastante más. Por aquí tenemos a la izquierda la más grande, que está ultra bugueada. O sea, fijaros que es grandísima. 13 billones. Y teniendo en cuenta que si tuviéramos la mutación Rainbow, esto sería muchísimo más. Lo que pasa es que nunca la he conseguido. Y a la derecha tenemos otro que cuesta un poquito más. Tiene 17 mutaciones en total, que es una locura, pero no es tampoco muchísimo. Si hubiéramos tenido el arco iris, fijaros lo que hubiéramos conseguido con tan pocas mutaciones. Esto vale 840 billones. O sea, tú imagínate lo que hubiera costado esto de aquí. No te lo quiero ni decir. Más o menos lo que tenemos nosotros es esto de aquí, que costaría casi unos 14 billones. Ahora, si cambiamos Gold por Rainbow, aproximadamente unos 46 billones, que sería muchísimo, pero claro, nada comparado con esto de aquí, que es muy loco. Lo bueno es que si sumamos una y otra, darían unos 26 billones y con otro 27 billones por 3 plantas, así que está genial. Pero dime en comentarios qué debo hacer con ella. ¿La borro, me la quedo o Se la regalo a alguien. nos vemos? Chao, chao.